Señor le bendiga. Un gozo una vez más estar con ustedes y sobre todo hoy continuando hablando de este tema sobre la adoración. Como vimos la semana pasada, muchas personas están profundamente confundidas con el tema de la adoración. Vinculan a la adoración hacia la música, vinculan a la adoración hacia los sentimientos, lo que siento. A los programas tiene que ser de esta manera, a las formas, si no es así no funciona. Inclusive al momento de decir que voy a hablar sobre la adoración, he perdido a parte del auditorio. Porque mucha gente piensa que cuando se va a hablar de adoración es un mensaje dedicado a los músicos de la iglesia. Un mensaje dedicado a los que tocan, a los que les gustan las artes, a los que les gusta cantar, aunque sea en el baño. Pero como vimos o comenzamos a ver la semana pasada, la adoración es más que estas cosas. De hecho, puede ser que alguien piense que voy a hablar de la adoración justamente porque estoy en el área de la música. La adoración es más que esto. Comenzamos a ver la semana pasada que no podemos traer a Dios una ofrenda, algo que le agrade, algo que le guste cuando mi vida está completamente divorciada de eso que estoy haciendo. O sea, traigo una ofrenda, traigo algo, le doy mi servicio, le doy mi tiempo al Señor, pero todo el resto de mi vida está en contra de su voluntad. No, Dios no acepta eso. Dios no recibe eso como adoración. Puedo cantar lindo, puedo tocar hermoso, puedo decir las palabras más poéticas, pero si mi vida no es una vida rendida al Señor, Dios no recibe esas ofrendas. Es complicado para muchas personas entenderlo quizás desde el principio. Hemos sido enseñados que la adoración es otra cosa, que la adoración tiene que ver con cómo yo me siento, que la adoración tiene que ver con un espacio pequeño en el culto. Pero la adoración empieza primero con, si lo queremos decir de esa manera, con una ofrenda. Pero esa ofrenda soy yo, eres tú. ¿No dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio. O sea que el sacrificio ya no es lo que yo traigo, sino lo que yo soy. Como sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que deberíamos lógicamente hacer. Bueno, quiero que sigamos explorando el tema de la adoración. Y aunque la semana pasada estuvimos en Génesis capítulo 4 y estuvimos viendo esa maravillosa historia de los dos hermanos, Caín y Abel, hoy vamos a viajar hacia el Nuevo Testamento. Y les invito a que lean conmigo en Juan capítulo 9, los versículos 35 al 38. Juan 9, versículos 35 al 38. Dice la palabra del Señor. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. ¿A quién echaron fuera? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces él dijo, creo, Señor, y adoró. Padre bendito, nos ponemos delante de ti, de tu presencia, y lo que te pedimos, Señor, es que nos hables con tu palabra. Mira todas mis debilidades para comunicarla. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Mira las debilidades de mis hermanos para escucharla. Necesitamos todos de ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. En esta porción encontramos a Jesús
encontrándose con una persona. ¿Quién es esa persona? Bueno, ya en otras ocasiones hemos visto este pasaje. Estamos frente al pasaje de Juan capítulo 9, en donde Cristo ha sanado a un hombre ciego. Una de las características que este hombre tenía es que era ciego de nacimiento. Es parte del contexto de este pasaje. No podemos ir a estos versículos que acabamos de leer sin saber qué estaba pasando antes. Parte del contexto de este pasaje es que este hombre es un hombre ciego de nacimiento. Significa que nunca ha visto. El sentido de la vista nunca lo ha utilizado. Él no sabe cómo son las formas. No sabe qué son los cuadrados, qué son los rectángulos, no sabe qué son los árboles, no sabe cómo son los rostros de las personas. Ni siquiera tiene un marco de referencia para saber cuando alguien le dice de colores. Mira, es que eso es rojo. Él no sabe lo que es rojo. Mira, es que aquí hay luz. Él no sabe lo que es la luz. Mira el cielo, mira el sol. Él no sabe nada de eso. Desde niño, desde nacimiento, ha sido ciego. Justamente, esa es la pregunta de los discípulos. Cuando van caminando, van en el camino, Jesús y los discípulos, este hombre ciego de nacimiento está a un lado del camino, mendigando, pidiendo, quizá la mano extendida, quizá diciendo, por favor, ayúdenme, quién sabe, está mendigando. Cuando los discípulos pasan por al lado de él, Juan capítulo 9, le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y la respuesta de Jesús nos debe sorprender, porque muchas veces nosotros pensamos de esa misma manera. Nosotros pensamos como los discípulos, en que todas las cosas malas que nos vienen es simplemente porque hay algo que hemos hecho, porque Dios está enojado con nosotros. Pero la respuesta de Jesús a eso es que este hombre no está ciego ni porque él pecó, ni porque sus padres pecaron. Él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es una visión completamente diferente de las situaciones difíciles, aún las enfermedades y las penurias que pasamos en la vida. Jesús entonces, después de decir estas palabras, hace lodo con su saliva, toma ese barro con las manos, ese lodo que acaba de hacer, y lo pone en los ojos del ciego. Ahora, no vaya por ahí usted haciendo lodo y pegándose en los ojos de la gente. Porque mucha gente alegoriza el pasaje y de una vez está tratando de, mira, tú ves, es con lodo la cosa. Jesús hace esto y manda al ciego a un estanque un poquito cercano vaya y se lave. Este hombre, no sabemos si con ayuda de otro, no sabemos si conocía el camino, si tenía un bastón, no lo sabemos, pero ciego y ahora con lodo en los ojos, como quiera, no iba a ver como quiera, va al estanque, se lava y ve. Por primera vez en su vida, abre los ojos y ve. Lleno de alegría, regresa al lugar donde él pedía, a la orilla del camino donde Jesús le había puesto el lodo. Regresa. Y cuando llega, señores, milagro, puedo ver. Y la gente se queda como, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es este? Yo soy el ciego el que no veía. ¿Tú no eres el ciego? Sí, soy yo, pero el ciego es ciego y tú ves. Lo que pasa es que soy yo. Bueno, él se parece. Y hubo una confusión tremenda. La gente lo veía y no, es que no eres tú. Es que, ¿cómo puede ser posible? Sí, lo que pasa es que me untaron lodo y entonces yo fui y cuando regresé ya pues, y yo voy. Y no se entendía qué pasaba. Este hombre regresa y hay una conmoción que ellos dicen, bueno, no sabemos si tú eres ciego o no,
pero te vamos a llevar donde los sacerdotes. Los sacerdotes eran la autoridad en este momento, en esta época en Jerusalén. Recuerden que los judíos estaban bajo la bota opresora romana. Significa que ellos no tenían un estado. Roma tenía el estado. Pero los judíos mantenían todavía esa cierta libertad religiosa. Así que los líderes de mayor autoridad que tenían eran los sacerdotes, los fariseos, la gente que concentraba el poder. Van allá para que los sacerdotes certifiquen que de verdad este hombre era ciego, ahora ha pasado un milagro y ve, pero entonces se enfrenta con que los sacerdotes, los fariseos, toda esa cúpula de poder no quiere saber de Jesús. ¿Y quién fue que sanó a este hombre? Y ahora tienen que ellos, que no quieren saber de Jesús, certificar que Jesús ha hecho un milagro. Y se la ponen difícil. Casi parecen hasta oficina pública. Se la ponen difícil. Pero ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, y él cuenta, yo estaba pidiendo y de repente el hombre que se llama Jesús, ¿pero tú lo viste? No, yo era ciego. ¿Y cómo tú sabes que era Jesús? No, o sea, era una presión. Bueno, pero, ok, ¿y qué entonces? ¿Cómo fue? Bueno, él hizo lodo en los ojos, pero ¿cómo tú sabes que fue lodo y no fue otra cosa? Bueno, es que a mí me dijeron. Y entonces, y después. Y entonces hay toda una serie de... Cuando lo cuenta ya y termina, le piden que lo vuelva y lo repita. Entonces comienzan a pensar ellos que es una trampa. Pero, ¿será de verdad que nació ciego? Cuidado si no están engañando. ¿Tú naciste ciego? ¿De verdad? Sí. Pruébalo. ¿Dónde están tus padres? Y entonces hacen una investigación. Llegan hasta donde los padres, los traen a los padres, pero aquí hago una pausa. Este señor, ¿había visto a sus padres alguna vez? Nunca había visto a sus padres. Estamos ante el primer momento en que este hombre en toda su vida está viendo el rostro de papá y de mamá. Él había escuchado su voz, posiblemente les había tocado, él tiene referencias, posiblemente conoce sus pasos, sabe cómo suena cada uno, pero nunca ha visto sus rostros. Es la primera vez que lo va a ver. Debería ser un momento muy agradable, ¿verdad? Debería ser un momento increíble, ¿verdad? Pues todo lo contrario. Cuando los padres llegan y lo ven, a los padres le preguntan, ¿ese es su hijo que nació ciego? ¿Qué respondieron ellos? Sí, ese es nuestro hijo que nació ciego. Y le preguntan a los padres, ¿y cómo es que ahora ve? ¿Saben qué dicen los padres? Edad tiene. Pregúntenle a él. O sea, ni los padres quisieron meterse en ese lío. Cuando yo era un adolescente y venían los campamentos de la iglesia, no los campamentos de niños, no lo de niños, lo de adolescente. Y le preguntaban a mi papá, mire, ¿Carlito va a ir al campamento? Mi papá decía, edad tiene, pregúntenle a él. Y lo grande es que mi papá está aquí en este momento y no se está riendo. Porque le está dando una responsabilidad, espérate, el que hable, el que diga. Y los padres están haciendo exactamente lo mismo. Pero miren hasta dónde llegaba la presión que había en ese momento y la animadversión en contra de Jesús. Nadie se quería meter. Vuelven donde el hombre otra vez. Ven, explícanos bien, ¿cómo fue? ¿Ciego o no ciego? ¿Cómo fue que sale? ¿Lodo o no lodo? ¿Qué pasó? Y el ciego entonces dice, mira, yo no sé cómo fue,
ni cómo pasó. Yo no solamente sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. No sé, ya se está complicando la cosa. Y él ya pone límite. Sí, pero ¿cómo fue? Y entonces él tiene la torpeza o la genialidad de decir: oye, pero usted está como muy interesado en Jesús. Usted quiere como saber mucho. ¿Usted quiere ser discípulo de Jesús? A los fariseos. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos ante eso? Nosotros no solamente no queremos saber de Jesús, nosotros sabemos bien quién es nuestro papá. Nosotros no. Y tú tampoco queremos saber de ti. Y lo expulsan de la sinagoga. Lo expulsan de ese lugar. Para un judío, que lo expulsaran era algo fuerte. Porque en ese tiempo, el lugar de reunión simbolizaba estar cerca de Dios. Que lo expulsen, y que lo expulsen los sacerdotes era un peso muy fuerte. Bueno, cuando lo expulsan, entonces Jesús viene al encuentro de este hombre. Y es lo que acabamos de leer en los versículos. Jesús oyó que lo habían echado fuera. ¿Fuera de dónde? De ese lugar. Y cuando lo encuentra, ¿encuentra a quién? Al ciego, que ya no era ciego. Le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Le dice también, el ciego le responde: ¿quién es ese Hijo del Hombre? Para que tengamos una idea, el Hijo del Hombre es un título profético, dicho por otros profetas, así que apuntaba al Mesías, y los judíos lo entendían perfectamente. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Es decirle, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en el enviado? Era sinónimo, porque era un título mesiánico. Así que este hombre dice: sí, yo creo, pero ¿quién es? No sé quién es. Y entonces Jesús se le revela: yo soy quien habla contigo, ese es. Y entonces llegamos al versículo 38, donde este hombre dice: creo, Señor. Y lo siguiente que dice es: y adoro. Y he hecho todo este contexto para llegar al versículo 38. Sin todo este contexto no vamos a entender lo que va a pasar ahora. Porque llegado al versículo 38 es donde encontramos la palabra que hace conexión con el tema que estamos hablando. La semana pasada estuvimos en Génesis y vimos una historia que nos muestra dos personas trayendo una ofrenda delante de Dios. Nos muestra a Dios aceptando no solamente las ofrendas, sino también a los que ofrecían. Primero aceptando a los que ofrecían y luego aceptando la ofrenda. La ofrenda de Caín no fue rechazada por la ofrenda como tal. Fue rechazada porque Dios rechazó a Caín. Eso lo vimos en el texto. Pero en esta ocasión, a diferencia de la semana pasada, que en aquella porción no encontramos la palabra adoración, en esta porción sí la está. Ahora, hay que aclarar algo. Aunque la semana pasada no estaba la palabra adoración en el pasaje, sí vimos que estaba hablando de adoración. Y en esta ocasión también está hablando de adoración. Lo único que tenemos, la palabra explícita, adoración. En ninguno de los dos pasajes, cuando se habla de adoración, se menciona un grupo de música. No se mencionan géneros. No se menciona gente llorando. No se menciona gente levantando la mano, que son las cosas con las que comúnmente confundimos la adoración. Yo no digo que no se pueda cantar, no digo que no se pueda levantar las manos. Lo que digo es que esa no es solamente la esencia de la adoración. La adoración es más que cantar, la adoración es más que música, la adoración es más que levantar la mano. La adoración es mucho más que eso. Y esta porción lo muestra. Puede ser que nosotros no lo veamos a simple vista, pero justamente por eso vamos a estudiar el pasaje. ¿Cómo es que este hombre tiene un encuentro con Jesús y ese encuentro termina en adoración?
¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasa en este pasaje? Fíjense que este hombre ha pasado durante toda esta historia que yo he condensado, he resumido, que les invito a leerla completa, ha pasado todos los estados de ánimo posibles. Este hombre ha tenido un carrusel de emociones en un solo día. Desde el éxtasis, desde el asombro de un milagro tan grande, tan esperado, posiblemente anhelado, posiblemente pedido por años en su vida, y ahora llega hasta la decepción más grande, en donde no tiene el encuentro con sus padres que él anhelaba o esperaba. Lo expulsan de la sinagoga, nadie le cree que es él, nadie cree lo que le ha pasado en su vida, tiene que defenderse de algo que ni siquiera él fue el culpable. Ha tenido demasiadas emociones, ha pasado de un estado de ánimo al otro. ¿Sabe qué? Hay mucha gente pensando que la adoración es estado de ánimo. Hay mucha gente pensando que la adoración son sentimientos, cómo yo me siento. Hay gente que va a las iglesias buscando sentir. Hay gente que va a las iglesias buscando una sensación. Hay gente que sale de la iglesia diciendo: Dios no estuvo aquí. Dios hoy no se movió. El culto estuvo como medio flojo. ¿Saben qué va? ¿Sobre la base de qué lo dicen? De cómo ellos se sintieron. Y nosotros estamos viviendo en una generación que juzga sobre la base de lo que siente. Estamos viviendo en una generación que juzga sobre cómo se siente. Y para algunas personas la presencia de Dios es si me da escalofríos en el culto. Y para algunas personas la presencia de Dios, el milagro de Dios es lo que ellos están buscando. Están buscando sensación tras sensación. Algunos inclusive son nómadas de iglesias, que van de iglesia en iglesia buscando dónde sienten más. Las sensaciones no son malas, los sentimientos no son malos. No estamos condenando los sentimientos. Estamos condenando que juzguemos a Dios sobre la base de nuestros sentimientos. Estamos condenando que encerremos todo el concepto de adoración a simplemente como yo me sentí. Porque este hombre ha pasado por todo un carrusel de emociones. Y ninguna de esas emociones lo hizo caer de rodillas para adorar a Dios. ¿Cuándo es que este hombre cae de rodillas? Yo los oigo desde aquí. Y algunos lo dicen bajito para que yo no lo oiga por si se equivocan. ¿Cuándo es que este hombre cae de rodillas? Ahora está un poquito más valiente. Sí, ahora los oigo un poquito más. ¿Cuándo cae de rodillas este hombre? Sí, todo lo que ustedes están diciendo, sí. Usted lo puede decir de varias maneras. Y es cierto. Cuando este hombre se encuentra con Jesús, pues perfecto, válido. Cuando este hombre sabe quién es Jesús, lo puede decir de otra manera. Cuando Jesús se le revela a este hombre, porque él no sabía quién era Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Jesús se le aparece la segunda vez y Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, el título mesiánico. ¿Y qué dice este señor? No, es que yo no sé quién es. O sea que hablando con Jesús no sabía que era Jesús. Y no es hasta que Jesús le dice: yo soy, que entonces este hombre adora. ¿Sí ven la conexión?
No, yo le voy a ayudar a ver la conexión. Señor, que me ayude. La palabra adoración es una palabra que se usa mucho en la Biblia. De hecho, el tema de la adoración es un tema central en las Escrituras. Es un tema central. La Biblia lo presenta de muchísimas maneras. Vemos a Caín y Abel trayendo ofrendas delante de Dios. Vemos a Abraham presentando ofrendas, levantando altares. Abraham levantó altares, Isaac levantó altares, Jacob levantó altares. Jacob inclusive tuvo visiones de una escalera que sube y baja. Jacob dijo, este lugar es puerta del cielo. La Biblia habla mucho sobre la adoración, sobre la presencia de Dios, sobre encuentro con Dios. El tema de la adoración es vital. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿no dice la Biblia, y todo lo que hagáis, sea de comida o bebida, hacedlo todo para la gloria de Dios? ¿No dice la Escritura en Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para, y no para los hombres, como para el Señor y no para los hombres? La Biblia menciona la palabra adoración en muchas ocasiones, pero también el concepto de adoración está regado por toda la Escritura. Ahora, ¿qué palabra es esa? Adoración. Bueno, la palabra que nosotros tenemos en español y que encontramos en la Biblia, en los idiomas originales, es una palabra que nos puede ayudar mucho a entender el significado de lo que es adoración. Mucha gente que está perdida con el tema de la adoración, en primer lugar no conoce el significado. Bueno, definamos la palabra primero. La palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento como adoración es una palabra que en griego suena algo así como proskuneo. Proskuneo es una palabra compuesta que lo que significa es hacer una reverencia. Lo que significa es inclinarse. Lo que significa es postrarse completamente, tirarse de rodillas, es agacharse. Eso es lo que significa la palabra proskuneo, que nosotros en español traducimos en la Biblia como adoración. Es el mismo concepto en el Antiguo Testamento con una palabra hebrea que es chahá, y es el mismo concepto en el Nuevo Testamento con una palabra griega que es proskuneo. Es lo mismo. Ambos implican lo mismo. ¿El qué? Inclinarse. Esa inclinación es una inclinación de respeto, de reverencia, es una inclinación de honra, es una inclinación de sometimiento, porque es esa inclinación, ese postrarse. Los judíos lo entendían muy bien. De hecho, los judíos tenían mucho cuidado en inclinarse o postrarse frente a otras personas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la historia de Esther? Esther tenía un tío, se llamaba Mardoqueo. Los más espirituales son los únicos que conocen esa historia. Mardoqueo era parte del gobierno del rey, pero no era el de los más altos, habían por encima de él. Y Mardoqueo tenía una persona por encima de él en una posición más alta, que esa persona odiaba a Mardoqueo y odiaba a todos los judíos. Cuando esa persona llegaba, todo el mundo se inclinaba, menos Mardoqueo. Y él se daba cuenta. Mardoqueo no se inclinaba delante de esta persona, porque Mardoqueo se inclinaba delante de Dios nada más. Así que toda la trama o parte de la trama del libro de Esther tiene que ver con este hombre en contra de Mardoqueo y en contra del pueblo judío, planificando cosas en contra del pueblo de Dios. Dios protegiendo a su pueblo, pero era porque Mardoqueo no hacía proskuneo a ese hombre.
¿Recuerdan ustedes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Recuerdan que el rey Nabucodonosor trajo a estos jóvenes de Jerusalén? Les enseñaron toda la ciencia de los caldeos. Les cambiaron los nombres porque se llamaban Misael, Ananías y Azarías. Pero les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Y que el rey Nabucodonosor construyó una estatua grande en su honor. Y que comenzaron a tocar instrumentos musicales. Y dijeron y anunciaron por las bocinas, por los micrófonos. Prendieron los micrófonos. No había micrófono en ese tiempo. Y dijeron, al sonar del bombo, la bocina, el salterio, el arpa, cuando oigan el sonido, póstrense frente a la estatua y adórenla. ¿Y qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué hicieron? Se postraron, ¿verdad? Porque los judíos postrarse era mucho, era demasiado. Ellos le dijeron al rey, puede ser que nos salgamos vivos de esta, pero no nos vamos a postrar ante esa estatua. ¿Recuerden a Pedro? Que Dios le muestra que no haga acepción de personas. Y Pedro va a la casa de un hombre que no era judío, Cornelio, para predicar el evangelio. Y lo primero que Cornelio hace cuando Pedro entra en la casa es postrarse delante de Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, levántate. Yo también soy un servidor, soy humano. Levántate. Y no deja que se postren delante de él. Bueno, esto es proscuneo. Proscuneo apunta a esa reverencia. Proscuneo apunta a esa ceremonia. Proscuneo apunta a doblarse, a inclinarse, postrarse frente a una autoridad más alta, más grande. Eso implica proscuneo. Pero si proscuneo solamente significara inclinar el cuerpo, pero proscuneo no solamente significa inclinar el cuerpo. Proscuneo también apunta a que nuestra vida esté inclinada a Dios. Por lo tanto, no es tan importante la posición de mi cuerpo. Es más importante la posición de mi corazón. Puede ser que yo haga la acción correcta, pero mi corazón, mi mente, quien soy yo por dentro, no esté postrado. Pues ¿sabe qué? No está adorando. No está adorando. Puede ser que haga algo bien, puede ser que haga algo que a los seres humanos nos sorprenda, pero a Dios no le sorprende lo que hacemos. A Dios le interesa lo que somos. Y eso es algo que solamente sucede dentro. ¿Tiene que tener reflejo hacia afuera? Por supuesto que sí. Pero empieza con lo que yo soy por dentro. Miren lo que dice John MacArthur. La verdadera adoración debe empezar en el corazón, en la mente del adorador. De ahí que no pueda equipararse a los elaborados cultos. No se puede comparar con los elaborados cultos, los edificios ornamentados, las elocuentes oraciones o la hermosa música. Estas cosas pueden ser expresiones externas perfectamente, claro que sí. De una adoración genuina, por supuesto que sí. Pero Dios solo acepta aquello que fluye de la sincera devoción a Él. Proscuneo implica el cuerpo, pero va más allá. Empieza con el corazón.
Y aquí vemos a este hombre, el ciego, frente a Jesús. Lo han expulsado de la sinagoga. Le ha pasado de todo en su día. Empezó el día ciego, ahora ve humanamente, físicamente, y se encuentra con Jesús. Después de darle explicaciones a todo el mundo, después de tratar de convencer a todos, después del intento fallido de estar cerca de sus padres, termina expulsado, avergonzado, deprimido, quién sabe. Y es Jesús que lo encuentra en este momento. Y para nuestra sorpresa, Jesús no está preocupado por si él ve bien. Jesús no está preocupado por el milagro. Jesús ni siquiera le pregunta, ¿cómo te sientes? Jesús no le pregunta, ¿cuánto hay ahí? Déjame verte. Y lo pone contra el sol. Déjame verte los ojos. No es un examen médico. No es un test para saber si él aceptó bien el tratamiento. Jesús le pregunta por algo que nosotros no preguntaríamos. Jesús le pregunta por quién es él por dentro. A Jesús no le importa lo externo. Sí le importa porque lo sanó. Pero la esencia de esto no es lo de afuera. No es ni siquiera el milagro de ver. La esencia es quiénes somos por dentro. Y Jesús le hace la pregunta, ¿tú crees? Está examinando su corazón. Está preguntándose qué hay en su cabeza. Vamos a ver cuáles son sus convicciones. Vamos a ver qué él piensa del Hijo de Dios. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué pasa en ese corazón? La respuesta es que este hombre estaba dispuesto a creer. Por supuesto que sí. Todas las circunstancias que le han pasado en la vida no le quitan el deseo de sí creer en Dios, de sí buscar a Dios. Claro que sí, muéstramelo. Yo quiero saber quién es. ¿Quién es para que yo pueda creer? Y cuando Jesús se revela, entonces un milagro mayor que el de los ojos sucede. Ahora los ojos que son abiertos no son los físicos, son los del alma. Y ahora este hombre está viendo algo que nunca había visto. Ahora este hombre está entendiendo algo que no había entendido. Ahora está ocurriendo un milagro. Está llegando luz donde había oscuridad. Está llegando la revelación del Hijo de Dios que le dice a este hombre, yo soy el Mesías. Y este hombre dice, y yo te creo, y adora. ¿Qué es lo contrario a proscuneo? ¿Sabes cuál es lo contrario de proscuneo? Lo que el Señor le dice muchas veces al pueblo de Israel. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es la cerviz? No estamos hablando del término médico cervix, con X, eso es otra cosa. Sino cerviz, con Z al final. ¿Qué es la cerviz? Es esta parte del cuello, la parte posterior del cuello, la parte de atrás. Dios le dice muchas veces al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo de dura. ¿Cómo así? Que no inclinaban, que no bajaban. Ustedes son un pueblo duro, orgulloso. Ustedes no proscuneo, no se inclinan, no se someten, no bajan. Tan durito. Flójate, flójate, flójate. En un montón de pasajes Dios le dice eso al pueblo. Ahí en pantalla quizá puedan ver algunos. Bueno, cada uno de esos le dice, es una queja de Dios, exactamente utilizando la frase, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Y a veces nosotros somos iguales. Nos
nos encantan las melodías, pero ¿cuánto nos cuesta obedecer? Cantamos cosas maravillosas y no está mal, el canto no está mal. Hagámoslo siempre y con ánimo, con intención, con pasión. Pero vivamos lo que cantamos también. No seamos aquellos que vienen y hacen una pose. Y no estoy diciendo que ustedes lo hagan. Pero no seamos de los que hacen una pose. Y cuando se van de aquí, viven como si nunca hubiera pasado el evangelio por sus vidas. Pueblo de dura cerviz. El Señor se queja de ellos. La semana pasada terminábamos con ese pasaje que Jesús también le dice a los fariseos y al pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón puede ser que estemos haciendo lo correcto con un corazón perdido. Y Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Qué nos llevamos de este pasaje? Algunas preguntas primero para reflexionar. ¿Está mi vida sometida a Dios? ¿Tu vida está sometida a Dios? ¿Cuáles áreas de mi vida, de tu vida, no están rendidas a Dios en este momento? ¿Qué área? ¿En dónde Dios te puede decir a ti, pueblo de dura cerviz, que no nos estamos inclinando, que no nos estamos postrando? ¿En qué aspectos no estoy honrando a Dios? ¿Vivo de una manera reverente? ¿Postro, inclino, someto mi vida ante Dios? ¿O estoy siendo de dura cerviz, que ni me inclino ni me doblo delante de Él? Inmediatamente comenzamos a definir la adoración. Entonces nos estamos dando cuenta, primero, que no es para los músicos nada más, que es para todos nosotros, pero nos estamos dando cuenta lo que implica. Más que cantar, es vivir, es como vivimos. Más que tocar, más que sentir, no está malo sentir. Venga y cante con pasión. Pero si eso solamente es una pose, no funciona. No funciona. Una adoración que solo sea sentimental, que busque mi bienestar solamente. Hay gente que está buscando su bienestar en la adoración. O que simplemente esa adoración busca darme un momento agradable, pero que no me exija nada. Eso no tiene ninguna relación con la adoración verdadera que Dios en la Biblia nos muestra. Que no me exija nada, que no me pida nada. No, eso no tiene relación con Dios. Por eso, algunas cosas que quizás nos pueden servir de aplicación. Primero, la adoración va más allá de lo externo. Empieza con el interior y luego se refleja en lo exterior. Hay gente que quiere empezar con lo exterior. Quiere cambiar hábitos. Hay gente que quiere sentirse bien. Hay gente que quiere hacer muchas cosas. Hacer. Dios no está interesado simplemente en nuestro hacer. Primero Dios está interesado en nuestro ser y después en nuestro hacer. Ahí va un amén. Sí, ahora, ¿verdad? Claro, después que claro. 2. La adoración tiene que ver con
quiénes somos antes de qué hacemos. 3, Dios no recibe la adoración de un hipócrita. En vez de nuestras ofrendas, lo primero que debemos darle a Dios es nuestras vidas. Y aquí hay una última en la que me voy a tomar un momentito. La última es la siguiente. El primer paso para ser un adorador de Dios es hacer exactamente lo mismo que hizo el ciego de nacimiento. El ciego vio, el ciego creyó y el ciego adoró. Exactamente lo mismo que el ciego. Hay personas que visitan una iglesia por costumbre. Quizás algunos porque quieren acercarse a Dios, lo cual es correcto y está muy bien. Pero al igual que el ciego, tenemos que chocar con una pared. Y esa pared es que no es simplemente ser un visitante. No es simplemente venir y ya a la iglesia. No, tiene que pasar algo en nuestras vidas para que nos convirtamos en adoradores del Dios verdadero. Somos adoradores todos nosotros, cristianos o no cristianos. Todos somos adoradores. Los creyentes estamos llamados a ser adoradores de Dios. Pero todos estamos adorando algo. Siempre hay algo luchando por ser el centro en mi vida. El primer paso para ser un adorador de Dios es entregarle tu vida a Dios. Es convertirte, es darte cuenta que estás mal, que estás perdido. Es darte cuenta que eres un pecador y entregar tu vida a Dios y decirle: Señor, heme aquí. No tengo más para dar. Esto soy yo. Recíbeme, perdóname, recíbeme como tu hijo, tu hija. Entregarse a Dios, darse por completo, sin reservas, de una manera única y definitiva. Es permitirle a Dios, pedirle a Dios: abre mis ojos a que yo pueda ver lo que no estoy viendo, a que yo vea las cosas como tú las ves, a verme a mí mismo como un pecador y a verte a ti santo. Es lo primero. Es creer que Jesús murió por nosotros en la cruz, que su muerte debía ser la mía y que Él me sustituyó a mí, que Él tomó mi lugar y que si yo creo en su sacrificio, Él me recibe. Después de haberme entregado al Señor, entonces puedo decir que soy un adorador de Dios, no antes. Dice la Biblia: a los suyos vinos y los suyos, pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y le voy a decir algo: no hay un título mayor sobre la tierra que es que Dios sea nuestro Padre. Por eso, si hay alguien aquí que todavía no es un creyente, que todavía no se ha entregado al Señor, que todavía no es un adorador de Dios, hoy le estamos haciendo un llamado a que venga y entregue y se rinda por completo al Señor. Padre Santo, Señor Todopoderoso.